Habacuc 1, parte 2. Los caldeos castigarán a Judá. Tras el clamor del centinela en la primera parte por la parálisis del sistema, el administrador supremo rompe el silencio para ejecutar un movimiento inesperado. Entramos ahora en la fase de la revelación estratégica, donde la fuente desplaza la mirada del profeta hacia una operación de juicio que desafía toda lógica humana. Versículo 5. Mirad entre las naciones, y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contaré, no la creeréis. La operación increíble. El administrador supremo rompe el silencio. No ofrece una explicación para calmar el intelecto, sino que ordena una actualización de sistema. La respuesta comienza con un comando de triangulación. Mirad, ved y asombraos. Es una orden de escaneo periférico para que Habacuc deje de enfocarse en el error local, la iniquidad que le rodea, y observe el tablero global de las naciones. El sistema exige un estado de asombro, tamahu, un choque cognitivo necesario cuando el hardware humano intenta procesar un algoritmo divino que no cabe en su base de datos actual. La intervención se define como una obra en tiempo real. Al decir, haré una obra en vuestros días, la fuente confirma que no es una promesa futura, sino una descarga de datos que está ocurriendo en vivo sobre el servidor de la realidad actual. Sin embargo, el administrador advierte sobre el límite de procesamiento. Aunque se os contare, no la creeréis. Aquí, la raíz aman, creer, se refiere a la capacidad del sistema para dar estabilidad a un archivo. La estrategia divina es tan ajena a la lógica de la Matrix que, incluso con el manual en la mano, el software de creencias del hombre la rechazará como un error o una imposibilidad. Estamos ante una maniobra fuera de matriz que requiere una expansión de conciencia inmediata para ser integrada. Versículo 6. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. El alcance total. En este punto, el administrador supremo detalla la naturaleza del instrumento de juicio. La fuerza de choque, identificada como los caldeos, posee un alcance operativo ilimitado. Cuando el texto dice que camina por la anchura de la tierra, describe una inversión técnica. El juicio ocupa el espacio que la ley, alajá, dejó vacío. Es decir, el virus camina, alaj, precisamente por los senderos donde el hombre dejó de caminar en rectitud. La anchura representa la ruptura de todos los cortafuegos. No hay zona de la Matrix que quede fuera de este escaneo destructivo. Su frecuencia, 250, conecta irónicamente con el concepto de lámpara, Ner. Mientras que el espíritu debería iluminar la tierra, esta fuerza viene a devorarla, ocupando cada rincón donde la luz interna se ha apagado. El juicio se ensancha en la misma proporción en que el deseo humano se expandió hacia la iniquidad. El propósito final de esta movilización es el desalojo espiritual, para poseer las moradas ajenas. Aquí se utiliza el término técnico para heredar, yarash, pero en sentido inverso. Cuando el usuario del sistema viola el contrato original, el administrador transfiere el título de propiedad a una fuerza externa. Los caldeos vienen a embargar el hardware, la tierra física, porque los habitantes corrompieron el software, el propósito divino. Las moradas, mishkanot, hacen referencia a lugares destinados a albergar la presencia divina que se han vuelto profanos. Al quedar vacías de luz, el sistema envía un ocupante extraño para administrarlas mediante el rigor. Es la ley de la ocupación. Si no habitas tu propia realidad con conciencia, la Matrix enviará a otro para que la posea por ti. Versículo 7. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. La soberanía del rigor. En este informe, el administrador supremo revela la autonomía oscura del instrumento de juicio. Ya no se trata solo de una fuerza en movimiento, sino de un sistema cerrado que ha hackeado el concepto de autoridad para servirse a sí mismo. Al describir a esta nación como formidable y terrible, el texto no habla solo de miedo,
sino de una frecuencia de choque. Es una saturación del campo emocional diseñada para formatear la mente del observador. El adversario utiliza el espanto como un arma de interferencia que paraliza el sistema de defensa del guerrero antes de que ocurra cualquier ataque físico. Lo más peligroso de este virus es su justicia autónoma. La frase de ella misma procede su justicia. Indica que los caldeos han creado su propio sistema operativo. Al ignorar el código original de la verdad, ellos definen qué es justo basándose exclusivamente en su fuerza. Es el espejo perfecto del error del pueblo. Como desecharon la ley divina, ahora son entregados a una realidad donde el derecho no es objetivo, sino el capricho del más fuerte. Su dignidad representa una autocoronación. Mientras que el guerrero espiritual recibe su valor de la fuente, el agente de la Matrix se adjudica el rango a sí mismo, creyendo que su poder emana de su propia esencia. Finalmente, encontramos un dato crítico de materialización. La palabra formidable, Ayom, vibra en la frecuencia 51, el mismo valor numérico que la iniquidad, Aven, que vimos en el versículo 3. Esto confirma la evolución del mal. Lo que comenzó como un pensamiento corrupto o un código erróneo ahora se ha materializado en una estructura militar física e imparable. Versículo 8. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. La cinética del depredador. En este informe, el administrador supremo detalla la depredación cinética del instrumento de juicio. La descripción deja de ser estática para convertirse en un flujo de movimiento animalista que anula cualquier intento de evasión por parte de la conciencia exiliada. La aceleración explosiva se define mediante la figura del leopardo. Al decir que son más ligeros que leopardos, el texto indica que el juicio posee una agilidad que supera los radares de defensa del ego. Es una fuerza que salta los perímetros de seguridad. Su frecuencia vibratoria, 290, conecta irónicamente con las palabras rebelión y puerta. Esto nos revela un mecanismo técnico. La velocidad del leopardo es la puerta, por la cual entra la consecuencia inmediata de la rebelión. No hay latencia entre el error y el impacto. La operación continúa bajo un protocolo de oscuridad y confusión. Los lobos nocturnos, Ze'ev, son depredadores que atacan en el punto de mínima visibilidad. La raíz Erev significa mezcla o tarde. Esto implica que el instrumento de la fuente desarrolla una ferocidad proporcional a la confusión y decadencia moral del ambiente. La estrategia se completa con una saturación de red. La frase «sus jinetes se multiplicarán» describe la capacidad del sistema para ocupar todo el ancho de banda disponible, bloqueando cualquier ruta de escape. Finalmente, el ataque se ejecuta con el vuelo del águila, que se apresura a devorar. En la mística, devorar es asimilar. El juicio no solo destruye, sino que recicla la energía de las estructuras corruptas para reintegrar la materia al diseño del administrador. Es una fuerza que elimina la distancia entre el decreto divino y su ejecución física. Versículo 9. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. La cosecha de la Matrix. En este punto, la operación de los caldeos deja de ser un despliegue militar para convertirse en una recolección administrativa. La descripción del instrumento de juicio alcanza una fase de convergencia absoluta. El objetivo no es vencer, sino absorber la energía del sistema sin dejar residuos. La frase «toda ella vendrá» revela una frecuencia unificada. No existen fisuras operativas en este ejército. Cada componente funciona bajo un mismo script, el de la violencia o llamas. Aquí ocurre una inversión irónica del código. El administrador envía un Hamas total, una violencia purificadora, para devorar al Hamas parcial. La injusticia, que Habacuc denunció al principio, es el sistema corrigiéndose a sí mismo mediante la saturación. El ataque utiliza el terror como vanguardia. El texto indica que el terror va delante de ella.
Técnicamente, esto es una emisión de frecuencia que viaja más rápido que la fuerza física. Actúa como un viento del este, una onda de choque que seca la voluntad de resistencia antes de que ocurra el contacto. El oponente es derrotado mentalmente antes de ser tocado físicamente. El resultado final es el procesamiento de datos. Al decir que recogerá cautivos como arena, la Matrix de juicio nos muestra que no procesa a los individuos por su identidad, sino como volumen de masa. La arena representa la multitud profana y desconectada. El dato crítico está en la palabra cautiverio, Shevi, cuya gematría es 312, el mismo valor que la sequedad, Yabesh. Esto confirma la mecánica de la extracción. Los que son recogidos como arena son aquellos que perdieron su humedad divina, su conexión vital con la fuente. Al volverse partículas áridas en el desierto del sistema, son succionados inevitablemente por el proceso de limpieza. Versículo 10. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén, y la tomará. El colapso de las jerarquías. En este nivel del informe, el administrador supremo describe la fase de desarticulación de los sistemas de mando. Se revela la inutilidad absoluta de los protocolos de control humanos cuando el reseteo del sistema ha sido activado. El instrumento de juicio comienza con el escarnio de los reyes. Los reyes representan los nodos de mando, centrales de la matrix política. El texto dice que el ejecutor los escarnece, Yeit Kalas, indicando que su autoridad, antes absoluta, ahora carece de valor operativo. Un dato revelador es que la frecuencia del escarnio, 220, es idéntica a la de en juicio, Be-Mishpat. Esto nos enseña que la humillación de los líderes no es crueldad, es la aplicación técnica de la justicia sobre quienes se creían soberanos. La operación continúa con la burla de los príncipes. Estos simbolizan a los estrategas e intelectuales. Que la fuerza caldea haga de ellos un juego, Mishak, confirma que la sofisticación intelectual humana no puede competir con el algoritmo destructivo del administrador. La sabiduría del mundo se convierte en simple entretenimiento para el ejecutor. Finalmente, el sistema se enfrenta a la seguridad física. Se reirá de toda fortaleza. Las fortalezas son los cortafuegos y murallas que el ego construye para protegerse. El juicio se ríe de ellas porque posee una llave maestra que anula toda defensa. La táctica de conquista es el terraplén de polvo. El invasor acumula tierra o polvo, afar, para superar los muros. Místicamente, el polvo vibra en la frecuencia 350, el mismo valor que el poder, Keren. Aquí radica la ironía final. El juicio utiliza el elemento más insignificante y humilde, la tierra, para sepultar la tecnología militar más avanzada. La soberbia de la fortaleza es enterrada bajo el polvo de su propia insignificancia. Versículo 11. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. La embriaguez del viento. Este versículo cierra la descripción del instrumento de juicio revelando su fatalidad técnica. El administrador supremo muestra la obsolescencia programada de la fuerza invasora. Aunque los caldeos son una herramienta de limpieza, carecen de la conciencia para entender su verdadero origen y caen en el pecado original de todo sistema que se cree autónomo, la autodeificación. La naturaleza de esta fuerza se define por su transitoriedad. El texto dice que pasará como el huracán, Roaj. En el análisis Matrix, esto implica que el juicio no es una estructura permanente, sino una perturbación atmosférica cinética que entra en la simulación para nivelar las estructuras de soberbia. Una vez cumplida la misión, ¿se agota? Un dato revelador es que la frecuencia de este viento, 214, es idéntica a la palabra descender, Yered. El viento es técnicamente el instrumento que desciende para aplanar cualquier relieve de ego en la Matrix. Sin embargo, en este proceso ocurre el bug de la culpa. El texto señala que ofenderá Be'Hashem, cruzando una línea roja operativa. Al no reconocer que su potencia es un préstamo administrativo,
el ejecutor se contamina con la misma arrogancia que fue enviado a destruir. El antivirus contrae el virus que intentaba eliminar, activando su propio protocolo de destrucción futura. El error culmina en la idolatría del ego, atribuyendo su fuerza a su Dios. Esta frase describe un bucle de retroalimentación donde el sistema se adora a sí mismo. El caldeo observa su potencia militar, Koyo, frecuencia 34, y concluye que él mismo es la fuente de la realidad. Al elevar su propia fuerza al nivel de deidad, el instrumento se convierte en una nueva cáscara de oscuridad, clipá, que bloquea la luz. La ironía divina es absoluta. El administrador utiliza a un ciego, el caldeo, para castigar a un rebelde, pero el ejecutor se embriaga tanto con su propia potencia que olvida que solo es un fenómeno transitorio. El sistema siempre termina devorando a sus propios agentes cuando estos intentan reclamar la autoría del poder. Fin de esta parte.